Lo dicho, el Códice Calixtino, ese volumen de incalculable valor, se habla, fíjense, de 100 millones de euros. Ya ha vuelto a casa, eso lo sabemos todos, a la Catedral de Santiago de Compostela, un año después de que fuese robado por un peculiar personaje del que hoy nos quieren hablar Manu Marlasca y Luis Rendueles. Casi nunca abordan temas tan pegados a la actualidad, tan de rabiosa actualidad, pero hoy sí que han querido marcar esta cuestión. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, como estos chicos no dejan de sorprendernos, también hoy quieren contarnos una historia que, como la del Códice, es también desde hoy carne de bestseller. Y es que hay un cuadro de Velázquez, nada menos, que desapareció, cuyo último dueño conocido es un capo mafioso, el mayor capo mafioso que hay en España. Bueno, llegaremos a esa historia final. Antes, por cierto, déjenme que les diga que mañana tanto Manu como Luis van a estar en la Universidad de Verano Pablo Olavide en Sevilla, ¿no? Mañana vais a hacer... Tenéis un bolo académico importante. Sí, bueno, ya era hora de que Territorio Negro llegase a la universidad, que se graduase. Nos han invitado a un curso de verano sobre desapariciones de niños, investigación y contexto, ¿no? ¡Qué bien! Son muy seguidores de esta sección en esa universidad y nos llamaron porque nos seguían habitualmente, así que intentaremos no aburrir a la gente con una charla que se titula Desaparición de menores y medios de comunicación, un territorio negro. Será un formato muy parecido a lo que hacemos aquí, lo que pasa es que nos faltarás tú. Ya, pero seguro que no me echáis nada de menos, ¿eh? Sois unos ingratos. Bueno, entremos en materia. Viajemos a Santiago de Compostela, donde ya está el Códice Calixtino, está a buen recaudo, esperemos, porque parece que hasta ahora nunca lo había estado. Mientras el hombre que lo robó, pues está desde el pasado viernes en la cárcel ya. Eso es, Manuel Fernández Castiñeiras, Manolo Castiñeiras o Manolo el electricista, fue enviado a prisión por el juez José Antonio Vázquez Taín, el magistrado que no pudo contenerse y se puso a llorar cuando supo que el Códice estaba recuperado, sano y salvo. Ese juez, por cierto, fue hace años uno de los primeros que se enfrentó de cara a las mafias del narcotráfico gallego. O sea, un valiente, vamos. Y enseñó el camino que luego siguieron muchos otros magistrados, entre otros Garzón, ¿no? Policías y guardias civiles nos hablan siempre maravillas de él. De ese juez, pues mira, está bien que demos a cada uno lo que merece, ¿no? Así que lo reconozcamos públicamente hoy. Siempre se habla de lo malo, pues cuando hay algo así, que lo digamos me parece muy bien. El juez José Antonio Vázquez Taín. Bueno, según parece, la policía siempre sospechó de este electricista, ¿no? Sí, la policía centra sus pesquisas nada más cometerse el robo en toda la gente que vivía o que trabajaba en la catedral y evidentemente Manolo estaba en esa lista, ¿no? Había pasado más de 20 años trabajando en el aseo de Santiago y últimamente, en los últimos 5 años, estaba desvinculado del templo, pero lo cierto es que seguía haciendo trabajos esporádicamente, aunque oficialmente solo cobraba 400 euros de subsidio y lo que su mujer sacaba cosiendo. O sea, Manolo seguía haciendo sus cositas y seguía teniendo acceso a todos los rincones de la catedral, por lo visto. Efectivamente, Manolo guardaba las llaves de todas las estancias, entre ellas las que daban paso al archivo donde estaba el Códice, e incluso conocía las claves, la combinación con la que se abrían las 2 cajas fuertes que hay en la catedral de Santiago. ¿Cajas fuertes? ¿Hay cajas fuertes en la catedral de Santiago? Sí. ¿Para qué? Bueno, porque, hombre, desde luego, lo digo porque el Códice Calixtino, que seguramente es lo más valioso, no estaba precisamente en la caja fuerte. No, pero ten en cuenta que por la Catedral de Santiago pueden pasar alrededor de 200.000 peregrinos cada año, ¿eh? Y muchos de ellos, muchos más de los que nos imaginamos, dejan donativos y algunos bastante generosos, ¿eh? En dinero en efectivo. Y ese es el dinero que se guarda en las cajas fuertes, sobre las que parece que no había demasiado control, desde luego. Desde luego, el control no lo llevaban los responsables de la catedral. Cierto, porque el que sí llevaba un control y bien férreo y bien clarito era el propio Manolo, el electricista. Y tanto, porque una de las mayores sorpresas que ha dado la detención fue el hallazgo de unas agendas, unos diarios de Manolo, correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006, en las que el hombre iba apuntando en castellano y con bolígrafo azul las pequeñas cosas rutinarias que le ocurrían a diario, sus paseos a pie, sus recorridos en coche, el tiempo que hacía en Galicia, el café que se tomaba, y de vez en cuando cogía un bolígrafo rojo para escribir algo. No me digas que con el bolígrafo rojo es con el que escribía las fechorías. Pues como si quisiera que resaltasen, que se viesen mejor, lo que hacía Manolo era apuntar en rojo cosas como lo siguiente: hoy me he llevado 10.000 euros, hoy me he llevado 7.000 euros. ¿Pero cómo se puede alguien llevar 10.000 euros? Bueno, la policía analiza ahora esas agendas precisamente para comprobar el montante real de todo lo que se ha llevado Manolo el electricista, ¿no? Que parece desde luego mucho más de lo que de momento se ha encontrado en sus casas, que ya son, recordemos, 1.800.000 euros. Sí, ahí ya habéis puesto los 600.000 de maletín de hoy, sí, ¿no? Sí, bien. Sí. Caramba con el Manolo. Que era un hombre que iba a misa por la mañana y por la noche, claro, no quería dejar de controlar aquello. Sí, no, 2 misas, bueno, es un hombre muy religioso al parecer, ¿eh? 2 misas diarias a las 7:30 de la mañana y a las 7 de la tarde, y esa costumbre la ha mantenido casi hasta la detención, ¿no? Eso y las magníficas relaciones que mantuvo con el deán, con José María Díaz, con quien departió amigablemente hasta muy pocas horas antes de ser arrestado por los policías de la Brigada de Patrimonio de la UDEF.
Oye, ¿y eso que dicen que actuó por venganza contra el deán, que le despidió hace 5 años y no le quiso pagar una indemnización? Bueno, sí que parece que actuó por venganza, lo que pasa es que no contra el deán. De hecho, cuando Castiñeiras fue despedido, el deán intentó salvarle el pellejo laboral y la policía se sorprendió mucho de lo buenos amigos que eran durante todo este año que han durado las investigaciones, ¿no? Tanto que el propio deán fue investigado por si había tenido algo que ver con el robo. Ya. Ahí en la catedral no se salvó nadie de ser investigado, creo, ¿no? Claro, si aparece algo importante, pues se revisa todo el mundo que tiene acceso a los rincones de la catedral. Volviendo al culpable confeso, al electricista, la gran duda que tenemos es de dónde sacó casi esos 2 millones de euros que encontró la policía en su poder, después de haberse comprado no sé cuántos pisos. O sea, atención, sí, que este hombre lleva... Claro, es que ya había gastado mucho dinero. Sí, bueno, todo parece indicar que Manolo estaba fuera de los círculos del tráfico de arte, de los ladrones de arte, ¿no? Y todo indica que la inmensa mayoría de ese dinero, ya habíamos hablado de 1.800.000, 200.000 euros de ellos fueron encontrados en casa de su hijo, puede ser producto exclusivamente de los robos que ha debido perpetrar desde hace muchos años en la catedral. Sí, así compró Castiñeiras hace unos 10 años un primer piso para su hijo, otro piso en la playa de Alanzada, y así intentó comprar otro piso más, esta vez en Santiago de Compostela, por el que iba a pagar cerca de 300.000 euros, lo que acabó finalmente de señalarlo como objetivo, ¿no? También está ya acreditado que Manolo había robado más documentos, como cartas personales de los canónigos y otros objetos de la catedral, e incluso había llegado a devolver alguno. ¿Cómo que había devuelto alguno? ¿Antes de que le detuvieran? Sí, en el territorio negro que dedicamos aquí en su día, el robo del códice, hace casi un año, narramos un episodio extraño. 2 policías estaban siguiendo a uno de los sospechosos una tarde que salió de la Catedral de Santiago con un bulto en la mano. Llegó el sospechoso hasta la Capilla de las Ánimas, una iglesia pequeñita que hay cerca de la catedral, se introdujo en ella y salió ya sin el paquete. Los agentes entraron en el templo y vieron que junto al altar había tirado un cofre que había sido robado 3 años atrás de la catedral. Claro. O sea, quien tiró ese cofre, ese sospechoso al que seguían los policías hace un año, ¿ya era Manolo el electricista? Eso es, sí. Madre mía. Sí. Sí, me acuerdo, ahora que lo contáis, me acuerdo que el día que aquí nos disteis esos detalles, ¿fue el único sospechoso durante los 12 meses que ha durado la investigación? No, la policía tenía otro candidato bastante fuerte también, al que incluso se le llegó a hacer un registro en casa por petición propia. ¿Cómo que por petición propia? A ver, explícame eso que no lo entiendo. Pues este hombre, que es un seglar que trabajaba en la Catedral de Santiago tocando el órgano, el organista, y que por tanto también estaba entre la lista de posibles ladrones, llamó una tarde a la policía y dijo: vengan a mi casa, el códice lo tengo yo. Anda. Allí se presentaron los policías, acompañados del juez, del secretario, pensando que se acababa el caso y que era un ladrón arrepentido, ¿no? Pero en aquella casa no apareció ni el códice ni nada similar. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde sacó ese hombre esa confesión? Bueno, cuando terminó el registro, el tipo les dijo: yo no lo robé, pero creo que me quieren hundir y me lo van a meter en mi casa para acusarme del robo. ¡Ostras! Ahora ya me puedo quedar tranquilo. O sea, vino para que la policía registrara y viera que no lo tenía. Terrible. Oye, pues vaya ambientazo, ¿no?, que había en la Catedral de Santiago. Sí, lo contamos aquí hace meses, ¿no? El robo del códice destapó toda clase de intrigas entre diversos bandos, diversos sectores en disputa por el control de la catedral y de los valiosos archivos. Una especie de guerra de sotanas que incluyó hasta insinuaciones, bulos sobre la sexualidad del deán, maniobras para hacerle luz de gas, es decir, que quedara como un hombre anciano y sin facultades mentales. El robo del códice puso bajo la potente lupa de la policía a los 22 canónigos que trabajan, viven allí, y dejó al descubierto muchísimas miserias. Sí, por ejemplo, nadie había denunciado durante todos estos años el robo de millones y millones de los peregrinos, como hemos estado viendo ahora, ¿no? De millones ¿Y de por qué no? Bueno, Manolo el electricista lo tenía muy claro. Decía que allí dentro roba todo el mundo. Y una de las personas que conoce bien la Catedral de Santiago por dentro nos lo dijo hace meses de un modo un poquito más fino. Dijo exactamente: aquello es una mina de oro. Madre mía. Madre mía. O sea, tenemos a Manolo Castiñeiras, un electricista que fue despedido de la catedral como sospechoso, la policía que va descubriendo miserias e intrigas en la catedral, porque todo eso ahora la policía debe estar bastante al cabo de la calle, y empieza, creo, una batalla psicológica con el sospechoso. Sí, le siguen durante meses, ven que no contacta con nadie del mercado negro, del mundo del tráfico de obras de arte, que no trata de vender nada. Sí comprueban que en su vida normal actúa de forma algo peculiar. Por ejemplo, en uno de los cafés que frecuenta cerca de la catedral intenta pagar con un billete de 500 euros. Y cuando le dicen que no hay cambio se marcha de ahí enfadado, ¿no? Y un buen día se teme muy mucho por su salud. Sí, porque unos días después de robar el códice, este hombre, que ahora tiene 61 años, o sea, tenía 60, sufrió un ictus, un accidente vascular del que ya se ha recuperado, supongo. Sí, si hubiese muerto, quizás el códice no habría aparecido nunca, ¿no? Lo cierto es que se recuperó y comenzó una bastante buena relación con los policías que estaban detrás de él, ¿no? Uno de ellos le llegó a preguntar: Manolo, no lo habrás robado tú, ¿verdad? Tú no tendrás el códice. Y Manolo decía que nanay, que no. Claro, pero el policía le dio una vez, en una de esas conversaciones, le dio una vuelta de tuerca y le sugirió:
mira Manolo que si destrozan el libro o si lo queman. Y entonces el hombre no se pudo contener y dijo, no hombre, quemado no está. Oye, fantástico. Mucha gente se preguntará, entonces, ¿por qué no lo detuvieron cuando oyeron eso? Bueno, no estamos hablando aquí de un secuestro, de un asesinato, como el caso de los niños de Córdoba. Claro, ¿no? claro. Manolo no iba a irse a ningún sitio, estaba absolutamente controlado, y lo principal era que no sufriera ningún daño el códice en algún arranque suyo de furia o de venganza, ¿no? Así que hubo que mimarlo, que darle cariño, con la esperanza primero de que alguna noche lo devolviera, como hizo con el otro cofrecillo aquel, ¿no?, de la Iglesia de las Ánimas. Claro, eso sí que lo devolvió. Y cuando eso falla, cuando ven que no se ablanda y que no aparece el códice, cuando Manolo ya en fin, no va a hacer ese gesto, es cuando la policía decide detenerlo, ¿no? O sea que es todo un órdago. Eso es, fue un órdago y esa misma madrugada, la del martes al miércoles pasado, los registros concluyeron sin éxito. De hecho, el códice no se encontró, aunque sí se había encontrado una cantidad importante de dinero, $30.000 y 1.200.000 euros. Pero hasta los policías más curtidos y más gallegos se temieron entonces que Manolo hubiera vendido por partes el manuscrito, ¿no? Claro. Al día siguiente volvieron al garaje de Omiñadoiro, donde aquella noche, por falta de luz adecuada, no pudieron ir, y allí, bingo. Enhorabuena, por tanto, a la unidad de delincuencia especializada y violenta, se llama así, ¿verdad? Sí. Y dentro de esa unidad, a la Brigada de Patrimonio Histórico. Desde aquí queremos felicitarles. Bien, viajamos 500 años en el tiempo, del siglo XII, cuando fue copiado a 4 manos el Códice Calixtino, hasta el siglo XVII, la época en la que pintó sus obras el inmortal Diego Velázquez. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un cuadro de Velázquez. Venga, nos vamos al año 1616-1618. Velázquez vive en Sevilla y allí en Sevilla pinta 3 versiones de un cuadro, 3 variaciones de una obra que representa básicamente a 3 personas sentadas alrededor de una mesa en la que hay alimentos. Una de esas versiones, conocida como el Almuerzo, fue adquirida por la zarina Catalina II y está en el Hermitage, en San Petersburgo, del siglo XVIII. Otra versión, que se llama Almuerzo de Campesinos, está en el Museo de Bellas Artes de Budapest. Y hay una tercera versión, que también se llama El Almuerzo, o 3 hombres a la mesa, que está desaparecida. Imagino que esa versión es de la que hoy vamos a hablar, esa que está desaparecida. ¿Y qué se sabe de este Almuerzo o 3 hombres a la mesa de Velázquez? Es un óleo sobre lienzo de 125 por 99 y su último dueño conocido fue una empresa administrada por Sharon Cohen, que es la novia de Álvaro López Tardón, el gran jefe de los Miami. Hombre, los Miami, man. Esa banda mafiosa de la que hemos hablado aquí en algunos territorios, que nació en los años 80 como un grupo que controlaba primero la seguridad en las discotecas de Madrid. Sí, los Miami empezaron así, pero luego crecieron muchísimo. Mucho. En los 90 comenzaron a dedicarse a otros delitos, a narcotráfico, a secuestros, a extorsiones. Las guerras entre sus cabezas visibles, los Peña Enano y los López Tardón, hermanos, les hicieron desaparecer de los focos, pero Álvaro López Tardón, que es un tipo con el cuerpo cubierto de tatuajes, muy musculado y devoto de la santería, por cierto, se convirtió, Álvaro Digos, en uno de los narcotraficantes más poderosos de España, que era capaz de enviar toneladas de cocaína a Europa o de conseguir relojes de oro y brillantes para un Cristiano Ronaldo recién llegado a Madrid, como os contaba aquí. Bueno, espero que acabéis llegando a la relación entre ese cuadro de Velázquez y este mafioso, porque aún no veo la relación yo. Álvaro López Tardón había fijado su residencia en Miami Beach y desde allí dirigía una compañía dedicada a la importación de coches de lujo que, según la policía, era una lavadora para blanquear las ganancias multimillonarias que le daba el narcotráfico. Ya. Para que nos hagamos una idea, la policía cree que Álvaro y su hermano Artemio podían ganar más de 60 millones de euros al año, Madre. gracias a la cocaína que traían desde Perú. ¿Y el negocio le iba tan bien que este hombre se compró un cuadro de Velázquez? El negocio le iba muy bien, pero las cosas se le torcieron. Primero con la detención en Madrid de Ana María Cameno, aquella narcopija, su principal clienta y distribuidora de la droga. Sí, señor, hablamos aquí un día de ella, Eso ¿sí? es. Para que nos hagamos una idea del negocio que tenían entre ellos, en un solo año, Ana le pagó a Álvaro, según unas anotaciones encontradas por la policía, 19 millones de euros por la cocaína que le servía. Y las cosas se le torcieron ya definitivamente cuando se le ocurrió amenazar con un cuchillo a Sharon, a su pareja, tras una discusión en su casa en Miami Beach, una amenaza que fue grabada por las propias cámaras que Álvaro López Tardón había ordenado instalar. Ahora sí que no entiendo cómo llegaremos al cuadro, ¿eh? Ya estoy perdida. A ver qué... Estamos cerca. A ver. Sharon, que es una mujer que había trabajado como escort, como acompañante de lujo, acudió a la policía de Miami a denunciar a su pareja por malos tratos y les entregó las imágenes grabadas de las cámaras de su casa. Anda. Y Álvaro, el Miami, fue arrestado gracias a una ley similar a la española. Pasó 2 días en una prisión americana y se dictó sobre el orden de alejamiento. Mientras tanto, el FBI se interesó por la mujer, por Sharon. Álvaro era un tipo del que la policía española les pedía información constantemente y el hecho de que hubiese una mujer despechada, una víctima, hizo pensar a los federales que algo podía hacerse. Claro, imagino que el FBI se iría a hablar con ella. Pues sí, un agente federal del FBI se ganó la confianza de Sharon, que pensó
que en todo momento que estaba hablando con una policía de Miami, experta en violencia de género, cuando estaba hablando con un agente del FBI. Se desahogó con ella, le contó que Álvaro llevaba un tiempo muy nervioso porque en España habían detenido a una amiga a la que habían cogido con su cocaína, que se dedicaba al narcotráfico a gran escala, que hasta Miami llegaban correos humanos con millones de dólares y que en su casa de Madrid había escondidos en un zulo hecho en la habitación de su hermano más de 20 millones de euros. ¿Todo eso contó? Toda esa información 20 millones de euros. Viajó por los conductos reglamentarios hasta la policía española. Y ese fue el zulo que encontró la policía. Allí estaba el cuadro de Velázquez. No, pero estamos llegando. En el zulo que dijo Sharon, debajo de la cama de Artemio, el hermano de Álvaro, digamos su cuñado, ¿Sí? había 27 millones de euros en billetes, pero Anda que no. ningún cuadro. Donde sí había rastro del cuadro de Velázquez era en el ordenador de Artemio López Tardón y en el despacho del abogado de los hermanos, Arturo García Hernández, que también fue detenido. Bueno, al fin llegamos. ¿Qué rastro era ese? A ver. Pues en el ordenador de Artemio, había un contrato del año 2008, según el cual una sociedad llamada Tralen Finance vendía el cuadro de Velázquez a Kaiwan Solutions, que es una compañía radicada en Panamá y para la que actuaba de apoderada Sharon Cohen, la pareja de Álvaro López Tardón. Ya. Se habrían pagado por el cuadro, según ese contrato, 24 millones de euros a tocateja en una sola entrega. Un dinero que, según la policía, puede proceder de paraísos fiscales. Y claro, imagino que el comprador real de esa no es la empresa que hemos dicho, sino el propio López Tardón. Claro. Así se lo contó él a su novia. Le dijo que había comprado el Velázquez a un tipo que le debía mucho dinero. Y es sencillo, es habitual, porque las obras de arte son objeto de deseo de muchas organizaciones criminales, ¿no? Se paga por ellas un dinero que nadie controla, es subjetivo y sirven para lavar dinero, para gastar dinero sucio. Y además la compra del almuerzo fue todo un chollo. Hombre, un chollo, 24 millones de euros. Pues un chollo, sí, porque entre la documentación encontrada en el despacho del abogado de García Hernández, en la que hay, por ejemplo, certificados de autenticidad o un seguro de Mafre de 10 millones por traer el cuadro desde Suiza a España, también hay una tasación hecha en 2006 que valora el cuadro en 62 millones de euros. Pues sí que es una ganga. Ahora en esa documentación hay también algún documento que hace pensar a la policía que el cuadro ya ha podido cambiar de manos. ¿Y dónde ha podido acabar ese cuadro? El cuadro viajó desde Suiza, desde Ginebra a Madrid y estuvo en 2008 en las oficinas de un anticuario del barrio de Salamanca, en Madrid. ¿Qué me dice? Y no sabía que era de verdad, claro. No, sí sabía que era de verdad. La empresa de transportes que hizo ese porte necesitaba a partir de ese año 2008 la autorización de un tipo llamado Suljo Ibrahimovic, según un fax que se halló en el despacho del abogado. Y este Ibrahimovic es un bosnio relacionado, según la policía, con tráfico de drogas, tráfico de armas, explosivos. Vaya, pero lo cierto es que hoy por hoy ese cuadro sigue desaparecido. Estuvo en la galería, pero ya nunca más se supo. Pues sí, Ángel Enciso, el supuesto vendedor, fue detenido por blanqueo de dinero por la policía. Dijo que el Velázquez había vuelto a Ginebra, mientras que uno de sus socios dijo que se lo quedaron los hermanos López Tardón. Y la policía ha encontrado en los registros hechos en las propiedades de los López Tardón, ha encontrado coches de más de 300.000 euros, ha encontrado decenas de millones en metálico, ha encontrado leones disecados, osos disecados, pero lo que no ha encontrado es ni rastro del almuerzo de ese cuadro de Velázquez. Decenas de millones de euros. 27, ¡Qué barbaridad! 27 millones perfectamente empaquetados. Un fondo de pensiones que tenían. Madre mía. Oye, ¿y lo del códices está bajo secreto de sumario o no ya? Sí, sí. Lo está, ¿no? O sea Sí. que todo lo que se presupone, eso se presupone, pero no hay todavía nada oficial. Dicho... Bueno, lo que te hemos contado aquí yo creo que sí. Va Bueno, a no, misa, a misa nunca mejor dicho. ¿A misa de 7 en concreto? A la misa que haga falta, pero va a misa. No, estoy segura que todo eso va a misa, pero o sea que aún Hombre, faltan sabremos por- más cosas, porque imagino Claro. que la policía estará y el Sí. juez. Ten en cuenta estará- que, por ejemplo, está analizando todavía esas agendas de las que te hablábamos, donde él apuntaba todo lo que se iba llevando. No ha dado tiempo a leerlas. Son 3 años en cada hoja él escribía, ¿no? Entonces todavía eso no se ha podido. O sea que sepamos, hay 2 millones ahora en metálico, más todo lo que se ha comprado. Vete a saber si no hay más dinero en algún sitio. Bueno, parece que no, que esto era lo último que él tenía, la maleta con el candado era lo último que él decía que conservaba. ¿eh? Ahora hay muchísimas cosas de interés. Se llevaba correspondencia privada de los canónigos, en lo que seguro que sería interesantísimo poder leerla, ¿no? Sería una especie de intriga vaticana. Hombre, desde luego tiene, no sé si no es el nombre de la rosa, ¿verdad? No tiene tanto glamour, pero... No, ni hay muertos, ¿no? No. Sí, no, por Dios, saquemos madera, que no los haya. Aunque nos hemos quedado muertos, ¿eh? Sabiendo que se puede distraer esa cantidad de dinero sin que haya ninguna denuncia. Nadie denunció nunca nada. Acuérdate de las monjas de Zaragoza Eso que iba se a les decir. llevaron 1 millón de euros hace... La monja pintora. Exacto. Y nunca más se supo. Nunca más se supo. También fue un trabajador, un electricista, un fontanero. No, No se nunca sabe. se ha sabido. Todavía se no se ha sospecha que era alguien de esclarecido. dentro, pero Todavía no se ha sabido. esclarecido Ese caso ese está robo. pendiente todavía. Ya, pero como mínimo denunció que le faltaba. En Santiago nadie denunció que faltaban 2 millones de euros. Cierto. Bueno, ¿Vamos a tener programa el lunes o no? el que viene, claro. Sí, vale, ¿no? Sí, y es el último, ¿eh? Sí, contigo Sí, sí. Es el bueno. 199, Territorio Negro 199. Vale, y luego vacaciones.
que ya nos las merecemos. Vale. Ale, hasta el lunes. Adiós. Hasta luego, adiós. Son casi las 6 de la tarde, es el momento de escuchar las noticias, repasar la actualidad y después, siguiendo al hilo de esa misma actualidad, vamos a plantear el tema de la Marcha Negra, los mineros de las diferentes cuencas del norte de España que ya están llegando a Madrid. Vamos a hablar de sus reivindicaciones, del futuro, si es que existe para ellos, tal como han conocido el pasado familiar. En Onda Cero, Julia en la Onda.